Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Lo que voy a contarles me sucedió en Tijuana, Baja California. Vivo en un fraccionamiento privado. Es una zona tranquila en las afueras de la ciudad, cerca de una de las principales avenidas, pero alejada del bullicio. Era casi las 2:30 de la madrugada y me iba a dormir. Me había quedado un poco más tarde de lo habitual porque estaba terminando un proyecto para la universidad, ya que estábamos en época de exámenes, lo cual me obligaba a quedarme despierto hasta tarde. Sin embargo, esa noche en particular me costó mucho más conciliar el sueño. Entré a mi cuarto, y mis papás y mi hermana ya estaban dormidos en sus habitaciones. Traté de ser lo más sigiloso posible para no despertar a nadie. Cuando ya estaba en la cama, empezando a quedarme dormido, escuché el llanto de una mujer. Un llanto profundo y desesperado que no paraba. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Lo raro era que sonaba tan cerca, como si estuviera justo al lado de la casa, casi al pie de mi puerta. Al principio pensé que era producto de mi cansancio, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, el llanto empezó a intensificarse, como si la persona que lloraba estuviera siendo lastimada. Volví a mirar por la ventana, pero no veía nada. El sonido se hacía cada vez más fuerte, no era un llanto común, sino gritos de angustia, como si alguien estuviera sufriendo enormemente. Me acerqué a la ventana, pegándome a ella, buscando ver algo en la oscuridad, pero lo único que veía era la calle vacía, iluminada por las lámparas de la zona. Los lamentos se volvían tan intensos que las ventanas de mi cuarto parecían vibrar. Una sensación extraña se apoderó de mí, y mi piel se erizó de inmediato. No podía moverme, estaba paralizado, esperando ver algo. Lo más extraño fue que mis perros y los de los vecinos empezaron a ladrar, lo que me hizo pensar que tal vez todo no era un sueño. Miré mi teléfono y vi que ya eran casi las 3 de la madrugada. Pasaron unos 15 minutos, aproximadamente, y el llanto comenzó a alejarse, o al menos se escuchaba más lejos. A la mañana siguiente, les conté lo que había sucedido a mis padres y a mi hermana, pero ellos no habían escuchado nada en absoluto. Recordé entonces que una amiga me había contado algo similar, aunque ella era conocida por tener experiencias extrañas, y siempre me había costado creerle. Me dijeron que, según algunas historias, cuando el llanto suena más distante, en realidad está mucho más cerca. Me quedé con la inquietud de que si hubiera esperado un poco más, tal vez habría visto algo. Nunca había vivido algo así, pero la sensación de angustia al escuchar esos gritos tan desgarradores y no poder ver qué los causaba me dejó inquieto por días. A pesar de eso, no me atreví a salir de la casa, pensando que podría ser alguien bajo los efectos del alcohol, pero no había nadie. Y tal como había llegado, el llanto se desvaneció en la noche. Esto me ocurrió cuando tenía 12 años. Una noche estaba viendo televisión en la sala con mi hermana mayor, pero terminamos discutiendo y peleando verbalmente porque la asusté de repente, haciéndole una broma aterradora. Ella se molestó mucho y nuestra pelea se intensificó rápidamente, al punto de que decidió ir a dormir al cuarto de mis padres. A mí me pareció bien, ya que tendría todo el cuarto para mí y podría dormir más cómodo. Después de un rato, me quedé dormido, pero poco tiempo después, un frío extremadamente intenso me despertó. No me pareció extraño, ya que vivíamos en una pequeña comunidad en las faldas del Popocatépetl, una zona conocida por su clima frío. Me levanté para buscar una cobija, pero al hacerlo, noté un ambiente pesado, como si algo no estuviera bien. Pocos minutos después de acostarme nuevamente, empecé a escuchar un leve lamento a lo lejos. Al principio pensé que podría ser el sonido del viento, pero pronto cambié de opinión, ya que los lamentos se acercaban cada vez más. Lo más aterrador fue que, conforme se acercaba, parecía adquirir un eco extraño. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría tratarse de la Llorona. Permanecí en mi cama, cubriéndome con las cobijas. Quise levantarme a encender las luces, pero el miedo me paralizaba, no podía moverme. De repente,
El lamento comenzó a alejarse, hasta que se hizo un silencio absoluto, que fue interrumpido abruptamente por un grito desgarrador desde el patio trasero. El miedo me invadió tanto que corrí al cuarto de mis padres para contarles que la Llorona estaba cerca. Mi hermana se despertó asustada, pero mis padres se quedaron en silencio por un momento. Como no escucharon nada más, nos dijeron que no nos preocupáramos y que dejáramos de ver tantas películas de terror. Sin embargo, su actitud cambió de inmediato cuando escucharon el lamento a lo lejos. Entonces mi madre me dijo: ven, sube a la cama y pongámonos a rezar. Y eso hicimos, hasta que el lamento finalmente dejó de escucharse. Sé que esta es una experiencia breve, pero pude ser testigo de la aparición de la Llorona. El 6 de abril de 2020, me encontraba en casa viendo una película mientras mi hijo dormía a mi lado. Él estaba enfermo, con fiebre alta, y yo me quedé con él en la segunda planta. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Las luces de las escaleras comenzaron a parpadear de manera constante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, ya que esas luces solo se encienden cuando detectan movimiento, ya sea al subir o bajar. Intenté ignorarlo, pensando que quizás estaban dañadas. Además, mi esposo también estaba enfermo, así que decidí concentrarme en la película. De repente, escuché un golpe en el vidrio de la ventana. Mi reacción fue de asombro y miedo, porque no había nadie cerca. No teníamos vecinos, y sobre todo, nadie podía alcanzar la ventana de arriba. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo, llamé a mi esposo. Lo abracé tan fuerte que casi le quité la respiración. En ese momento, él seguía dormido. Fue entonces cuando escuché algo aún más aterrador. Una voz femenina, cantando una melodía extraña y escalofriante. No era una canción que pudiera reconocer, y nunca la volví a escuchar, pero su tono era insoportable. Era tan agudo, tan reverberante, que me heló la sangre. No cantaba palabras, solo tarareaba, pero sus notas cambiaban de manera abrupta, lo que me provocaba escalofríos intensos. El ambiente en la casa se volvió gélido. Dejé de respirar y abracé a mi esposo con más fuerza, hasta que finalmente despertó, medio atónito, con los ojos entreabiertos. Decidí que lo mejor sería salir a tomar aire, así que lo acompañé en su camión. Durante el trayecto, no pude hablar, solo escuchaba la extraña melodía que provenía de las escaleras. Al llegar a su destino, me tomó de la mano, me dio un beso en la frente y me preguntó si estaba segura de querer quedarme. Me bajé del auto, le dije que se cuidara mucho y le di un último beso. Sin saberlo, fue el último intercambio que tendríamos. Al día siguiente, exactamente a las 7 de la tarde, él falleció. Esa imagen, sus ojos verdes y su peculiar forma de ser, quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Estaba claro que lo que rondaba esa noche era la muerte, y yo, siendo la persona más cercana, la escuché. Hola, me llamo Roberto, tengo 23 años y vivo en un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Siempre me ha gustado jugar videojuegos y pasar tiempo con mis amigos. Hasta la madrugada del 22 de diciembre de 2024. Nunca imaginé que yo viviría un suceso paranormal. Esa noche, estaba solo en mi cuarto jugando videojuegos en línea con unos amigos. Estaba completamente inmerso en la partida, cuando algo extraño empezó a suceder. De repente, la temperatura en mi habitación cambió de forma repentina. El aire se volvió mucho más frío de lo que suele estar, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. Primero pensé que era un cambio momentáneo, pero la sensación no se iba. Un peso raro se apoderó de mí, como si algo invisible me estuviera oprimiendo, algo que no podía describir. En ese instante, los perros comenzaron a ladrar de manera descontrolada. Al principio fue uno, luego otro, hasta que todos los perros de la zona empezaron a alborotarse. No solo ladraban, sino que corrían de un lado a otro, como si estuvieran aterrados.
Se sentía un miedo palpable, algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un grito desgarrador. El tipo de grito que te cala los huesos. Era el grito de una mujer, tan fuerte y aterrador que me heló la sangre. No pude entender de dónde venía, pero sentí como si algo oscuro estuviera acechando. Miré la hora en mi computadora, 3:33 de la mañana. El miedo creció aún más. Sabía que esa hora, según algunas leyendas, es cuando ocurren fenómenos extraños, y ahora no podía dejar de pensar en eso. De repente, el grito volvió a sonar, más cerca, más claro. Esta vez no pude soportarlo más, apagué la computadora, me metí bajo las cobijas y traté de dormir, pero el miedo seguía presente. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado y sentido. Al día siguiente, mi mamá me regañó por quedarme despierto tan tarde. Te lo dije, Roberto, que no juegues tan tarde. Me dijo, molesta, pero yo no podía dejar de pensar en la extraña experiencia. Decidí revisar la grabación de las cámaras de seguridad de la casa, ya que en este pueblo, debido a los robos de ganado recientes, mi familia había instalado cámaras alrededor de la propiedad. Pensé que quizás habría grabado algo extraño. Revisé la grabación de esa madrugada. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero cuando retrocedí un poco más, algo apareció en la pantalla. A lo lejos, vi una figura blanca, moviéndose lentamente. Al principio pensé que podría ser un error o algún tipo de reflejo, pero a medida que me fijé más, me di cuenta de que era una mujer vestida completamente de blanco. Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. Ese mismo día por la tarde, llovió fuertemente en algunas partes de Hidalgo y otras partes del país, incluso con granizo en ciertas áreas. Todo coincidía de una manera extraña, como si la lluvia y el granizo fueran un presagio de lo que había ocurrido en la madrugada. Al ver el video una y otra vez, no podía dejar de pensar en cómo esa figura había pasado cerca de mi casa. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que había visto. Sé que esto puede sonar increíble, pero decidí compartir el video para que todos puedan verlo. Estoy seguro de que muchos no creerán lo que ocurrió esa noche, pero yo lo vi con mis propios ojos y quiero que la audiencia también lo vea. No sé qué significó exactamente, pero lo que viví esa madrugada y lo que descubrí en la grabación nunca lo olvidaré. Si este video fue de tu agrado, te invito a suscribirte para no perderte más contenido escalofriante, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Ayúdame a esparcir el miedo. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.